Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Estamos prácticamente terminando el curso, aunque sí que es verdad que este curso parece que ni termina ni acaba, pero creemos que es un buen momento para hacer balance de todo lo que ha sido este tiempo de trabajo en la Iglesia española y, por supuesto, en la sociedad española, porque no son burbujas separadas. Vamos a ver nuestro vídeo y enseguida les presentamos a nuestros invitados. Llegado el mes de junio, vienen los tiempos de balances. Los balances son buenos porque sirven de recordatorio de todo lo hecho en estos tiempos, en los que lo presente es cada vez más efímero. Además de recordatorio, sirven para dejar a la vista lo no realizado, que tiene que ubicarse en la columna de pendientes. Si hablamos de la actividad de la Iglesia española, este curso que ahora se cierra, figurativamente hablando, ha estado marcado por varios hitos. Amén de la actividad habitual de cada curso y el trabajo realizado de cara a la preparación del sínodo, como son el documento El Dios fiel mantiene su alianza, un instrumento de trabajo pastoral sobre persona, familia y sociedad que se ofrece a la Iglesia y a la sociedad española desde la fe, y la instrucción sobre abusos sexuales que se ha presentado junto al informe para dar luz. Junto a estos dos importantes documentos, que tienen detrás un trabajo ímprobo que no se limitan al espectro temporal de un curso, la Iglesia española ha presentado también su habitual memoria económica, un ejercicio de transparencia que año a año realiza rindiendo cuentas a la sociedad española. Todo este trabajo realizado tiene la suficiente importancia y contundencia para que sea objeto de debate, reflexión y análisis en clave de Iglesia, pero sin abstraerlo de donde nace, de la sociedad española y para la sociedad española. Y más en el momento social, político y económico en el que estamos. Un mes de junio que, más allá de ser cierre de curso político, en este caso coincidiendo con el comienzo del verano, tiene sabor a otoño. Y no solo por las tormentas meteorológicas, sino más bien por las otras. Porque no habíamos terminado un proceso electoral cuando comenzó otro, el de las elecciones generales del próximo 23 de julio. La situación inédita en cuanto a las fechas de la convocatoria parece que impide hacer balance del trabajo realizado, pero aún así es necesario sobreponerse a los acontecimientos y revisar todo lo hecho y realizado o no en estos 9 meses. Es el planteamiento de este programa que ahora comienza y que quiere ser un bálsamo en la tempestad del día a día, un lugar para el debate que no el combate, un motivo para el encuentro, tender puentes, acercar posturas, construir y no destruir, desde la verdad y la defensa de la dignidad de todas las vidas, porque los católicos estamos llamados a ser puente en una sociedad que amenaza con fracturarse y no echar más leña al fuego del populismo. Bueno, pues estamos ya de vuelta y lo primero que hacemos es presentar a nuestros invitados. José Beltrán, director de Vida Nueva, muchísimas gracias por estar aquí, buenas noches. Un placer, un placer. Ya sabes que esta casa es casi ya tu casa, bueno, es tu casa directamente y nos encanta que tengas nuestra colaboración semanal, pero sobre todo nos gusta mucho que vengas en presencia para aportar tus claves, que son muchas. Estoy por empadronarme en Toledo, no digo más. Bueno, no te da tiempo a votar, ¿eh? No te da tiempo a votar. No, que no te escuchen en Getafe. Doña Fátima Guadamillas, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. Fátima, buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí, como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí. Creo que nunca en esta combinación con José Beltrán, no. Tengo compañeros habituales más del ámbito económico, así que hoy es todo un reto para mí, pero estaré a la altura. Seguro que sí. Y don Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo, secretario general de la Conferencia Episcopal, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, siempre es un honor estar en esta que considero mi casa. Por supuesto. Y estar también pues en un programa tuyo, en un programa que tú diriges. Bueno, ya sabes que a pesar de mi apretada agenda siempre encontramos un hueco, Ana. Sí, y yo lo agradezco muchísimo porque la verdad es que da hasta apuro intentar coger una cita en la agenda de don César, pero la verdad es que siempre está. Decíamos en el vídeo que parece que ya algunos tópicos se pierden. Ni las rebajas son en verano, ni en mayo hace mucha calor, porque fijaros las tormentas que hemos tenido. Decíamos en el vídeo que tormentas no solamente meteorológicas, porque las ha habido. Y estamos en este mes de junio, terminando junio, pero que no sabe mucho a final de curso, ¿no? Porque parece que seguimos en la maquinaria, pero yo quería centrar la conversación de hoy en 3 grandes bloques.
sobre 3 grandes acciones que ha hecho la Iglesia en este curso. El primero de ellos es el bloque en el que se habla de todo el trabajo realizado por la Iglesia española que hace un par de semanas se dio información muy amplia sobre él, sobre la instrucción pastoral sobre abusos, y ese informe para dar luz. No es un trabajo, desde luego, de un año, pero es un trabajo que necesita ser conocido y reconocido, don César. Sí, la instrucción que se promulgó, se aprobó en la Asamblea Plenaria del mes de abril, es el fruto de un íter largo de trabajo. Por lo menos ha habido 2 o 3 plenarias en las que se trató el tema. Fue a Roma, volvió, iba a tener primero otro ropaje jurídico distinto, como un decreto general, al final ha sido la instrucción. Y hay que señalar 2 cosas. Una, que es el primer texto normativo de una conferencia episcopal que se hace con carácter para todas las diócesis de España y también para el ámbito de la vida consagrada, que hay que conjugarlo, hay que integrarlo, yo creo, con el protocolo de prevención de abusos. Me explico, el protocolo de prevención de abusos es para trabajar, o es una mirada al presente y al futuro, para evitar que esas situaciones, esos hechos, esos delitos siempre condenables y deleznables vuelvan a ocurrir. Y juntamente con eso, son como las 2 caras de la moneda. La instrucción es para cómo vamos a hacer memoria del pasado, es decir, recoger, investigar los delitos que hubo, los casos. En primer lugar, para buscar eso que se llama hoy justicia reparativa, es decir, dar un apoyo a las víctimas, una acogida, etc. Segundo, también es necesaria la dimensión jurídica, no es la única, pero si no hay justicia, esa reparación y ese abordaje del problema no es total. Entonces ahí lo que ofrecemos, lo que se ofrece a los obispos, a los superiores mayores, es un instrumento de trabajo, una especie, si me permiten la comparación, como de GPS para saber cómo orientarse en ese problema, que no siempre es fácil, ¿no? Por 2 razones. Primera, porque ha habido evidentemente la Santa Sede ha hecho una emanación de normas, una promulgación de normas sucesivas para ir ajustando enfoques, para ir también endureciendo la propia normativa canónica de la Iglesia en esta materia de derecho penal. Y segundo, porque es una cuestión técnica y a veces no en todas las diócesis hay los suficientes medios humanos y de recursos para ofrecerlo. Y lo que hacemos es ofrecerlo a los obispos, a los superiores mayores para ello, ¿no? Y luego eso se complementa con ese que también se presentó ese mismo día, el informe para dar luz, que quiere ser un ejercicio de transparencia de la Iglesia española, un ejercicio de transparencia donde con los datos que nos han facilitado las oficinas diocesanas de protección del menor y de la vida consagrada, lo hemos puesto negro sobre blanco. Mira, eso se lo hemos entregado al defensor del pueblo como un signo de la colaboración que queremos los obispos y las iglesias de España, de colaborar en erradicar esa plaga social en la cual la Iglesia también estamos afectados, estamos contaminados de esa plaga. Eso ahí se informó, está colgado en la página web de la Conferencia Episcopal Española, en ese ejercicio de transparencia, y ahí están los datos que hemos recogido, sin trampa ni cartón, como se suele decir, ¿no? Porque también, como dijo San Juan Pablo II, en el año 2000, cuando hizo aquel acto profético impactante, ¿no?, de purificación de la memoria, cuando pidió perdón por los errores, por los pecados que había hecho la Iglesia en el pasado, y fue una decisión suya, porque había cardenales, había gente que no quería que hiciera eso, porque decía que iba a ser en detrimento de la credibilidad de la Iglesia. Bueno, pues una situación análoga. Yo creo que no es en detrimento de la credibilidad de la Iglesia, porque presentar esos datos es hacer también, yo creo, memoria purificadora y reconocer los pecados, reconocer lo que ha ocurrido y pedir perdón. Termino con un detalle que yo creo que no es baladí, Ana. Invitamos a ese acto a hermanos cristianos de otras confesiones, había ortodoxos, había luteranos, invitamos también a representantes de otras religiones, había musulmanes, había judíos. Ellos nos agradecieron profundamente esa invitación, porque no los habíamos invitado a una beatificación para decir, oiga, fíjese qué buenos son los nuestros, que es beato o es santo, ¿no? Sino le hemos invitado
a compartir nuestras miserias, a compartir, como si tú en tu casa inauguras la casa y no invitas a tus amigos a la inauguración, sino lo llevas y dices, mira, hay que cambiar esta tubería, tengo un problema de humedades, tengo un problema de goteras, y lo compartes con tus amigos. Bueno, pues ellos lo agradecieron, ¿no? Y hubo algún representante que nos dijo, ustedes ya han hecho un camino, representante de alguna religión, ustedes llevan hecho un camino que nosotros no hemos emprendido. Entonces, bueno, yo creo que es un ejercicio de transparencia, es un ejercicio de sinceridad y es un ejercicio, para quien lo quiera ver, en la sociedad española, de compromiso de la Iglesia con la lucha contra los abusos. Propongo a José y a Fátima dos variaciones sobre este primer punto. ¿Has suficientemente conocido a José por su papel como medio de comunicación y a Fátima, ¿es suficientemente reconocido esta acción de la Iglesia? José, empezamos por ti. Yo creo que no. Es decir, porque creo que cuesta mucho, ¿no? Cuando uno no ha comenzado afrontando una cuestión de frente, ¿no? O con las suficientes herramientas, cuesta mucho cambiar esa perspectiva, ¿no? Y es verdad que ahora el problema, si no está solucionado, sí está encarrilado, ¿no? Y está encarrilado por esas dos vías. Por un lado, la que tiene que ver con lo jurídico, ¿no? Que hay a quien le puede decir, no, es que esto es muy frío, ¿no? Porque esto supone que la Iglesia lo está tomando desde el punto de vista de los abogados, del derecho. No, es que tomarlo desde el punto de vista jurídico es ofrecerle las mayores garantías a las víctimas, ¿no? Es decir, porque solo cuando hay unas reglas claras del juego se puede actuar verdaderamente defendiendo los derechos de las víctimas. Y segundo, porque esas víctimas empiezan a estar ya en el centro, ¿no? Desde la acogida. Aunque eso se está haciendo ahora, es verdad que en un primer momento la Iglesia no miró de frente el problema, ¿no? Y le pilló con el pie cambiado, ¿no? Y con el pie cambiado porque es que es muy difícil, ¿no? Asumir y reconocer que personas a las que tú tienes en alta estima, que han sido tus sacerdotes, que han sido tus religiosos, que ha sido gente que aparentemente estaba haciendo una labor encomiable, ¿no? Porque ocurre con todos los pederastas dentro y fuera de la Iglesia, ¿no? Es decir, con un tío, con un padre que es ejemplar o aparentemente ejemplar, con un sacerdote que es aparentemente ejemplar, pero que luego lleva una doble vida y una vida oscura. Claro, asumir que una persona así, primero, que lo haya reconocido la Iglesia es complicado, ¿no? Porque, digo, han sido en muchos de los casos, y lo vemos estos días con el caso del jesuita Rubnik, ¿no? Que, sí, es el gran artífice y el gran renovador del arte del mosaico y que tiene obras en los lugares más emblemáticos de la Iglesia, cómo llevaba una vida en paralelo, ¿no? Pues eso le pasó a la Iglesia, a reconocerse a sí misma y decir, vaya, si es que esto era nuestro, ¿no? Lo primero fue la actitud de negación, ¿no? Y eso es lo primero que asumió la sociedad, ¿no? Una Iglesia que no ha reconocido, que ha metido la pata hasta el fondo, ¿no? Pero la Iglesia ha reconocido eso. Cada vez que hay una comparecencia, sea del secretario general, del presidente de la Conferencia Episcopal, del Papa Francisco, ante los medios sobre ese tema, se entona un nuevo mea culpa, por si acaso alguien no ha escuchado, ¿no? Se está intentando reparar todas esas meteduras de pata que se han tenido en muchos casos por desconocimiento, y en otras cosas en otros momentos se habla de encubrimiento, pero ha sido un encubrimiento que también ha ido acorde con los tiempos, ¿no? Lamentablemente, pues hoy no se afronta la realidad de la violencia contra las mujeres de la misma manera que antes, ¿no? Y lo sabemos que hace 50 años llegábamos hasta dar consejos, ¿no? a alguien que sufría violencia. Bueno, hija, tú vívelo en silencio, que algo tienes que aguantar. Eso es impensable hoy, ¿no? Es decir, pues de la misma manera con los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, antes se concebía con otra generación y con otra mirada, errada completamente. Claro, pues la Iglesia en muy poco tiempo ha conseguido darle la vuelta a todo eso, ¿no? Y a ponerse las pilas. Claro, ¿qué ocurre? Que eso, desde el punto de vista social, desde el punto de vista mediático y desde el punto de vista de las administraciones públicas, yo creo que no se ha percibido todavía, ¿no? O no se ha percibido como un cambio real. Y ahora toca, pues, restaurar esa confiabilidad y esa credibilidad. Fátima, ¿hay un reconocimiento? Yo creo que todavía no hay ese reconocimiento, porque también hay una cosa, es mucho más fácil sacar un caso de abuso que tiene mucha repercusión mediática o que inmediatamente los medios de comunicación se hacen eco, que explicar todo lo que la Iglesia está haciendo, pues, para reparar esas situaciones que se han producido y, como muy bien decía don César, para evitar que se produzcan en el futuro. Pero creo que la Iglesia ha cogido el camino correcto, está actuando en todos los frentes, en el frente jurídico, en el frente de prevención y en el frente de un reconocimiento que hace años era impensable. Entonces yo creo que la Iglesia no va a tener el mismo eco que cuando sale un caso de pederastia, pero está dando los pasos correctamente. Yo creo que eso
poco a poco irá calando en la Parece que a sociedad. la Iglesia se le exige más en este ámbito de los abusos cuando las estadísticas dicen que desgraciadamente abusos se producen en muchas otras colectividades humanas. Sí, el porcentaje en la Iglesia es muy pequeño, pero también es cierto que esa exigencia a la Iglesia tiene que ser máxima porque nuestro libro de estilo no es ni la Constitución ni la Declaración de los Derechos Humanos, es que nuestro libro de estilo es el Evangelio, ¿no? Y si Jesús dice que hay que poner al pequeño en el centro y precisamente a que se veja es al pequeño, pues evidentemente que a nosotros el listón está alto, no, altísimo. Y yo entiendo que desde ahí, pues desde fuera, se exija con mucho más miramiento a la Iglesia, pero también es cierto que está dando sus frutos, ¿eh? Es decir, y que aquellos que más han descendido a los infiernos en materia de abusos, es decir, por ejemplo, y antes, ¿no? Y lamentablemente les ha tocado antes, pues los legionarios de Cristo, ¿no? El Regnum Christi, o a nivel global en España, en Cataluña, que comenzó el foco con la Salle y con los maristas, pues ya han hecho todo ese camino de justicia restaurativa, es decir, ya en ninguna de estas realidades surgen denuncias del pasado porque ya todas están solventadas, ya han hecho todo su camino de prevención y ahora resulta que en los colegios de maristas o de la Salle en Cataluña, que ya han trabajado una generación completa con el tema de prevención, ya claro, ya no salen en las clases denuncias entre los chavales porque haya un religioso o porque haya un profesor que esté cometiendo o que sea susceptible de cometer abusos, sino que esa formación que se le está dando a los chavales está sirviendo para detectar abusos intrafamiliares, es decir, del tío, del primo, del sobrino, del padre o del abuelo, y casos de bullying. Es decir, que todo ese trabajo que la Iglesia está apostando por hacer de prevención en formación, de talleres a los chavales y a los docentes, ya no revierte solo en que sean espacios seguros y que la Iglesia haya hecho un coto a cualquier pedrasta, sino que además está sirviendo de voz de alarma para ese gran problema social que es el 98% o más de los casos. Sí, estoy de acuerdo con lo que decía José, don José, pero que sea aquí en público me da apuro de mantener las formas. Es decir, yo creo que es bueno y es justo que a la Iglesia se le exija más, por lo que él decía, precisamente por lo que anunciamos y por ese tesoro, como dice San Pablo, que llevamos en vasijas de barro. Y es evidente que la vasija de barro en muchos casos no solamente se desportilló, sino que se rompió. Entonces también yo creo que ese plus, y sobre todo si viene del ámbito eclesial, tiene derecho el pueblo de Dios de exigir a sus pastores un plus de comportamiento, un plus de eticidad. Primera premisa, ¿no? Ahora, la segunda también, el compromiso de la sociedad, del problema que es social, porque toca muchos ámbitos, ha hablado del ámbito familiar, el ámbito educativo, el ámbito deportivo, del ocio, etcétera, se verá si es real el interés de la sociedad por eliminar esa plaga social, si eso también se busca en otros ámbitos, se buscan medios, se ponen acciones, se busca tal. Y eso será lo que dará credibilidad a las distintas instancias oficiales de la sociedad civil, del ámbito político, etcétera, para eso. Entonces, que se exija más a la Iglesia, pues es verdad, porque tenemos que dar testimonio intentar con lo que anunciamos, con lo que predicamos. Ahora, desde ahí abrir ese abanico de acciones, porque lo que está en juego es la prevención, la seguridad, la educación de los menores y de las personas vulnerables. Y eso no es algo que interese solo a la Iglesia, sino que en una sociedad civilizada, democrática, libre, pues tiene que interesar a todos, ¿no? Tiene que ser un objetivo de todos. Yo creo que sí que existe esa concienciación contra la pederastia en el ámbito de la Iglesia, también en el ámbito de los profesores, en el ámbito educativo, como se ha dicho, del deporte, porque sí que se denuncian, sí que se toman medidas rápidamente contra los profesores, sí que existe, incluso, los que tenemos niños y demás, en los colegios, pues la policía está concienciando a través de las redes, de no sé qué, y eso se está haciendo extensivamente en la sociedad. O sea, que yo creo que afortunadamente esto es una lacra social que va con la condición humana, y yo creo que la sociedad ha tomado conciencia de eso y se está actuando en muchos ámbitos, aunque sea difícil de erradicar,
sí que existe esa conciencia social. Yo creo que nadie lo justifica en ningún ámbito. Y hay un tema, perdón, hay una cosa que a mí me sorprende y me golpea mucho ahora últimamente, que son cuando aparecen las noticias de que son menores los que abusan de otros menores, ¿no? Sí. Casos que hemos visto de chicos menores bueno, que han abusado de chicas, las han violado. Eso a mí me impacta, ¿no? Que sean menores en este caso. Y digo, bueno, ahí que se produzca ese abuso en ese ámbito, porque ahí, eso que usted decía, ¿no? Ahí tiene que haber un esfuerzo mucho de educación, de formación en valores, de muchas cosas. Bueno, pues yo creo que podemos pasar al segundo bloque. Me siento un poco como en debate electoral. ¿Son ustedes candidatos a algo? No, sí, por esto de los y a la bloques... comunidad de vecinos, siquiera. Ay, por Dios, creo que toque eso es, ¿verdad, Fátima? Lo de la comunidad de vecinos. El segundo bloque es el ámbito de la memoria de actividades de la Iglesia. Así que es verdad que es un trabajo que se realiza año a año y que supone pues un escaparate para la acción de la Iglesia en muy diferentes ámbitos, tanto en lo social como en el ámbito, por supuesto, de la pastoral, de la evangelización y el céntimo a céntimo. Estamos todavía, por cierto, en campaña de la renta y bueno, puede haber gente que se esté planteando pues marcar una X o marcar las dos. Desde aquí siempre decimos lo mismo, marquen las dos, la X a favor de la Iglesia y la X a favor de las entidades sociales. Hace unos años había un lema que yo creo que ha sido el mejor: ni vas a pagar más ni te van a quitar, ni te van a devolver menos, ¿no? Y encima vas a poder hacer algo. Tantas veces decimos, es que a mí me gustaría tener algo de autoridad sobre algún poder de decisión sobre mis impuestos. Pues aquí lo tienes, marca la X. La Iglesia hace este ejercicio de transparencia económica y vuelvo otra vez al mismo esquema de antes. No sé si es suficientemente conocido o reconocido. Le cuesta a la Iglesia, o sea, cuesta hacer este ejercicio de transparencia y yo no sé si... Hombre, obviamente no lo hace por el reconocimiento social, lo hace porque lo tiene que hacer, pero hay veces en que, bueno, ya lo quisiéramos para otras entidades, ¿no? Pues sí, yo creo que siempre las cosas se pueden mejorar y se pueden hacer más y mejor. Pero yo creo también que viéndolo desde una objetividad, ¿no? Y si no están los cristales sucios de las gafas con las que miramos la realidad, por prejuicios, ¿no? Prejuicios ideológicos, culturales, etcétera, es de reconocer ese esfuerzo, ¿no? Cuando presentábamos la memoria de actividades, pues bueno, no solamente a los periodistas, sino en una gala, están los datos colgados en la página web. Y eso lo hacemos, o se hace, no solamente porque también nos lo pida la ley, porque hay que presentar una memoria al Tribunal de Cuentas, al Gobierno, para dar cuenta de esas aportaciones que son de los ciudadanos. Como tú decías. No es que el Estado alegremente o generosamente o arbitrariamente dé a la Iglesia una cantidad, sino lo que decir los ciudadanos. Es decir, en la hipótesis que un año ningún ciudadano marcara con la X, la transferencia a la Iglesia sería 0 euros. Y como tú decías también, yo creo que es un sano ejercicio de democracia fiscal. Es decir, donde a cada ciudadano le pueden preguntar, ¿usted quiere que esta parte de sus impuestos vaya para fines sociales, vaya para la Iglesia, donde quiere, ¿no? A lo mejor si se sometiera a ese referéndum, entre comillas, anual, ¿no? Otras subvenciones que se hacen a ciertos ámbitos sociales, vamos a ver cuántas X recogían. Entonces, digo, no solamente por esa obligatoriedad, digamos, legal, sino también, en línea con lo que antes decía don José, bueno, pues por esa transparencia. Pero si es que no hay nada que ocultar. Y además las cuentas de la Iglesia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel diocesano, y tú también las conoces, ¿no? Comparadas para la acción que hace la Iglesia en ámbito educativo, social, asistencial, de anuncio, de tantas cosas, comparadas con otras instituciones, son, perdonen la expresión, son de chiste, porque allí se exprime en cada parroquia, en cada diócesis, en cada comunidad religiosa, exprimimos cada euro, cada céntimo de euro se exprime, ¿no? Es lo que se dice ese criterio que dice, que es bonita la frase, ¿no? Dice el código el criterio del administrar como el buen padre de familia, ¿eh? Tú que eres madre de familia, usted que es madre de familia, pues saben, José en su casa, pues saben cómo hay que administrarse y cómo... Bueno, ese es el criterio, ¿no? Y ahí está también ese trabajo, esa colaboración que hacemos, que se hace a la sociedad. Ahora, hay un dato más importante que el dinero, del RPF, que es el mayor activo de la Iglesia, el mayor activo, que eso es el voluntariado.
son los voluntarios. Los voluntarios de las parroquias que están en las distintas acciones, ¿no? De catequesis, de las cáritas parroquiales, de la atención a los enfermos, del trabajo con niños en campamentos, en ocio, en tiempo libre, o sea, todo lo que es ese voluntariado, ¿no? En la diócesis, ese es el gran activo de la Iglesia. Ese es el gran activo de la Iglesia, ¿no? Y eso es lo que... Una riqueza que no es cuantificable en datos económicos, pero sí en datos de evangelización, Entonces, por supuesto, mira, hay personas, porque basta poner, por ejemplo, el tanto por ciento de personas que van a misa los domingos habitualmente y el tanto por ciento de los que ponen en la cruz, en el RPF. Y es muchísimo más elevado los que marcan la cruz que los que van a misa el domingo, por tener un criterio que no es que sea exclusivo de pertenencia eclesial, pero bueno, sí, pero bueno, por tener un criterio, ¿no? Y claro, ¿esto qué significa? Bueno, pues que a lo mejor hay personas que por las razones que fueren, yo no entro ahora a juzgar, no van habitualmente a misa el domingo. Sin embargo, hay un reconocimiento a la acción que hace la Iglesia. Y cuando llega el momento del IRPF, desde su libertad, dice, yo quiero que una parte pequeñita, pequeñita, no pensemos que pequeñita de mis impuestos vaya a esta acción que hace la Iglesia. Y por supuesto, sin excluir, como decías tú, Ana, pues también la otra cruz para fines sociales que se ponga, ¿no? Y bueno, yo creo que es un sistema bueno, no es una excepción de España, ese mismo sistema está en otros países de Europa, como por ejemplo en Italia, y es un buen medio. Ojo, que no excluye tampoco la obligación que tenemos todos los creyentes de luego también colaborar con nuestra iglesia, con nuestra parroquia, porque eso no representa ni mucho menos la totalidad de lo que la iglesia, digamos, gasta en su acción pastoral. José, titulaba Vida Nueva algo así como que tenía más empleo, o ofrecía o generaba más puestos de trabajo, no sé qué multinacional decías, ¿no? Multinacional, no, empresas del IBEX 35, Sí, empresas españolas de referencia, sí, pico y pala, ¿eh? Eso no es un cálculo hecho someramente, sino un trabajo de investigación que hemos hecho desde la revista y de estar ahí apuntalando datos. Aproximadamente la Iglesia estaría generando al año en nuestro país 600.000 empleos, eso significa que es mucho más que lo que suman Mercadona, ACS, que es una de las principales constructoras, y el Corte Inglés juntos, ¿no? Es decir, desde el trabajo que se da en los colegios, pasando por las diócesis, incluyendo los hospitales y las residencias, todo lo que tiene que ver y está vinculado al patrimonio cultural, es decir, pues véase todas las personas que trabajan aquí en torno a la catedral y al resto de obras artísticas y de planteamiento que tiene la Iglesia como bienes culturales. Es decir, sin ser la Iglesia una empresa, ni pretender ser una empresa, como nos toca trabajar y vivir en los lenguajes y en el entorno del mundo de hoy, sí que genera ese empleo. Y sin ser la Iglesia una ONG, que la Iglesia no es una ONG, su presencia en el mundo y su credibilidad en el mundo, de manos de todas las entidades y de todas las plataformas sociales de la Iglesia, sea Cáritas, Manos Unidas, Obras Misionales Pontificias, Ayuda a la Iglesia Necesitada y otras tantas ONGs de la Iglesia, tienen una presencia más que significativa y más que reconocida. Y yo creo que eso es lo que hace que todas esas personas que no van a misa o que pueden, en general, ¿no?, estar afines, ser o no afines a lo que la Iglesia representa con su mirada doctrinal, con su propuesta de fe, les cae mejor o peor el Papa o el Obispo, ¿no?, que tienen cerca, saben que en su barrio, que en su pueblo, el cura o la monja que está ahí, el catequista que está ahí, la persona que está en el despacho de Cáritas lo está dando todo, ¿no? Y ese es el reconocimiento que cae en la X, ¿no? Y además, vuelvo también a la idea del Evangelio, ¿no?, y a estos lenguajes de hoy, ¿no? La Iglesia no es una empresa, ¿no?, pero cualquier empresa de hoy, lo que más le preocupa al dueño de la empresa, ¿no?, o al consejo de administración, es que se abra cada vez más lo que se viene a llamar responsabilidad social corporativa, ¿no?, para que el ciudadano no piense que yo solo vengo a enriquecerme con el producto que les vendo, sino que aporto algo a la sociedad. Mire, es que la Iglesia no es que tenga departamento de responsabilidad social corporativa, es que la Iglesia no solo no quiere enriquecerse, sino que es en sí un departamento de responsabilidad social corporativa, ¿no? Es decir, que su único fin es hacer realidad el reino de Dios en el mundo de hoy. ¿Y eso qué implica? Que hacer realidad en el mundo de hoy es tener una casa de acogida para migrantes, que hacer realidad el mundo de hoy es acoger a las personas con discapacidad cuando en otros sitios se les ningunea y se les descarta, ¿no? Es decir, que eso no es que sea una prioridad de la Iglesia, es que eso es la Iglesia, ¿no? Y no es ni postureo,
ni es una actitud nueva de principios del siglo XXI, que hay que quedar bien, ¿no? Y que hay que aparentar, sino que eso está en la raíz misma de la evangelización. Fátima, es tu ámbito, aunque te están pisando, ¿eh? No, él lo ha explicado muy bien. Efectivamente. Además es que, como tú hablabas de la responsabilidad social corporativa, yo te hablaría también de lo que una empresa entiende por misión, visión y objetivos. En este caso es que la misión, la visión, los objetivos que tiene la Iglesia directamente es atender a esas personas que lo necesitan. Entonces estamos viendo que, por supuesto, el Estado se tiene que ocupar de la educación, se tiene que ocupar de la sanidad, de los inmigrantes, etcétera, pero no llega, es una tortuga mucho más lenta. Entonces hay necesidades inmediatas a las que la Iglesia, porque tiene otra, digamos, otra misión, otra visión, otra razón, digamos, para hacer esas cosas, y sobre todo también porque lo hace de manera muy eficiente, es decir, las personas que ponen la X, que ponemos la X, sabemos que ese dinero se va a gastar de una manera muy eficiente y que además contribuyen de una manera fundamental los voluntarios a que eso sea así, los voluntarios de Manos Unidas, los voluntarios de Cáritas, etcétera. Entonces yo creo que hace una misión con las personas que lo necesitan que es insustituible y que el Estado no llega. Estamos viendo, ayer salieron los datos de la diferencia entre la IREF y el Estado sobre a cuántas personas llega el ingreso mínimo vital, que por supuesto no discutimos que hace falta, pues es que ni siquiera la forma de gestionarlo, si son 200.000, había una diferencia como de la mitad. Sí, un 35, solamente llega un 35% de las personas que lo deberían Pero tener. Es que ni siquiera está claro el dato de a quién llega, porque la IREF dice una cosa y el Gobierno dice otra, y sin embargo la Iglesia en cualquier necesidad inmediata está. El problema de los inmigrantes, el problema de los sin techos, es decir, cualquier problema social acuciante, digamos, la Iglesia lo está haciendo, y lo está haciendo con una eficiencia en el uso de los recursos muy alto. Es decir, sin valorar ya por supuesto, el espíritu que mueve a las personas que colaboran ahí, pero es que en el ámbito también la educación es como un debate tradicional. Pero quiero decir, la eficiencia de los colegios concertados, etcétera, en el uso de los recursos que se destinan a educación, pues también es muy alta en comparación con lo que cuesta el Estado. Por lo tanto, yo creo que también lo que decíamos antes, a lo mejor no tiene todo el eco mediático que debía tener, pero ha calado en la sociedad. Y sí que hay una conciencia general en la sociedad de que el dinero que recibe la Iglesia tiene un uso dedicado a mejorar el bienestar de las personas, que la gente no lo cuestiona. Por lo tanto, aunque no sea un tema mediático de primer orden, sí que existe una conciencia en general, y eso es muy importante. Pero además puede haber un giro perverso en este ámbito, que es decir, bueno, si está la Iglesia, pues que el Estado dedique esos recursos a otros. No, esto además lo explicaba don César precisamente en la comparecencia presentando la memoria. La Iglesia hace esto, por supuesto no por motivos políticos, lo hace, bueno, porque está respondiendo a su razón de ser, pero eso no significa que el Estado, como ya está la Iglesia, se retire para atrás. No, el Estado es el responsable. Tiene una obligación para todas estas personas, y el ejemplo del IMV es un buen ejemplo. O sea, no llega. ¿Y por qué no llega? Porque tú lo has dicho, es una tortuga administrativa. Y precisamente ahí la Iglesia también actúa de voz de denuncia, es decir, porque la primera en denunciar la situación del ingreso mínimo vital y todas esas trabas para las familias ha sido Cáritas, que en el momento en el que se puso sobre la mesa cómo era el trámite y quién podía recibir o no ese tipo de ayudas, Cáritas fue la primera a levantar la mano y decir, oiga, que es que resulta que esto va a ser imposible que lo soliciten nuestras familias porque es tan complicado el proceso que no pueden perder tiempo. Pero lo segundo es que si una familia pide acceder al ingreso mínimo vital, y esto es tal cual, denuncia en exclusiva de Cáritas, resulta que le dan ustedes la ayuda, pero si encuentra esta persona un medio trabajillo mañana, como ha encontrado un trabajo de 4 días, pierde la ayuda y además hasta dentro de X tiempo no puede solicitar el ingreso mínimo vital, porque cuenta como si ese trabajo ya le hubiese permitido salir del hoyo de la pobreza, cuando sabemos que con una nómina hoy no se sale de la pobreza. Pues ahí ha estado la Iglesia denunciando desde el primer momento y diciéndoles a las administraciones públicas, sea el Estado, a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos, oiga, que nosotros estamos ahí y nosotros vamos a ser una red que acoge, y ese colchón que va a estar ahí para que los últimos no se queden en la cuneta,
pero ustedes son los responsables, con el presupuesto que le damos todos los ciudadanos y le damos todos los españoles, de salir al quite mucho antes a todos los vulnerables. Sí, perdón, doña Fátima, doña Fátima. No, yo iba a decir que la Iglesia en el ámbito de la comunicación paso a paso lo va haciendo mejor, porque por ejemplo los informes sobre la pobreza de Cáritas son muy escuchados. Son muy escuchados y por supuesto el gobierno tiene todos sus índices, pero cuando Cáritas aparece con un informe y dice tanta gente está en el umbral de la pobreza y no sé qué, se escucha, por lo que quiero decir que mediáticamente se va calando. Sí, y el FOESA les duele mucho a los de un partido y a los de otro, porque cada vez que surge el FOESA, y porque tiene credibilidad, claro, y no les gusta ni a unos ni a otros cuando les toca estar en el poder. Además suele ser arma arrojadiza de la oposición contra el gobierno, independientemente de quién esté en la oposición y quién esté Sí, porque desaparecen los pobres, siempre desaparecen los pobres cuando sacar datos cuando no macroeconómicos, pero de repente te viene el informe sobre la pobreza y dices, sí, macroeconómicamente no sé qué, has hecho no sé cuántos, has subido el PIB, no sé qué, pero mira. Y sí, eso tiene eco. Sí, no, que en línea con lo que decía don José, la acción, el compromiso de la Iglesia por ese ámbito social no es de ahora, ni es de estrategia. Es inherente a su propio ser y a su propia misión. Vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo hay esa preocupación por los necesitados. Es cuando dicen los apóstoles, vamos a instituir a los diáconos porque nosotros tenemos que dedicarnos a la predicación de la palabra para que atiendan a los pobres y a las viudas, que en aquel momento donde no existían pensiones, no había estado de seguridad social, pues era una categoría muy deprimida socialmente. Y eso ha sido así a lo largo de la historia. No olvidemos que antes que el Estado tuviera una red de hospitales públicas, etcétera, la Iglesia tenía esos hospitales en los caminos. Aquí recordemos, por ejemplo, el de Illescas, ¿no? Donde se produce el milagro, etcétera. La Iglesia ha tenido ese compromiso por la asistencia con escuelas populares, San José de Calasán y tantos otros, ¿no? La Iglesia ha tenido ese compromiso con la cultura, algo que hoy parece tan pues tan de la sociedad y tan laico en el sentido positivo de la palabra, y está bien, como en la universidad, ¿no, doña Fátima? Las universidades nacieron en la Iglesia, son hijas de la Iglesia, como dice esa Constitución, ex corde ecclesiae, del corazón de la Iglesia en torno a las catedrales, ¿no? A las escuelas catedrales, surge la universidad como institución en Europa. Entonces, ¿qué quiero decir? Que y eso no se hace por estrategia, sino se hace porque la evangelización implica el compromiso con toda la persona. Con toda la persona. No es solamente esa expresión que se dice salvación de las almas, sino es la salvación de la persona, también del cuerpo. Entonces ahí entra el compromiso de sanidad, de asistencia, de educación, de vivienda. Pero no es menos cierto, ya ven cómo se apuntaba antes, ¿no? Que bueno, uno de los grandes sustentos de la civilización europea occidental es precisamente esa concepción del Estado social, ¿no? Del Estado social de derecho, que se preocupa de los derechos sociales, del bienestar de sus ciudadanos, frente a otros modelos económicos o políticos. No entro en esos temas teniendo acá a doña Fátima, donde prima más el beneficio por el beneficio o la producción por la producción, si nos vamos a un extremo o al otro, pues de lo que puede ser el arco ideológico, ¿no? Y ese sentido, ¿no?, social. Entonces, los estados tienen una seria responsabilidad, ¿no?, de atender a los necesitados, de favorecer las condiciones mínimas a sus ciudadanos en derechos de sanidad, de educación, de vivienda, de subsistencia. Entonces no puede alegremente ningún gobierno decir, bueno, esto que lo haga la Iglesia. No puede ser como a lo mejor ha ocurrido en algún municipio o en algún ámbito de Alaska o de la Antártida, donde llega, por ejemplo, un necesitado y se le dice, no, usted llega a un servicio social de algún ayuntamiento y le dice, usted vaya a Cáritas, que esto se lo solucionan en Cáritas. Sí, se lo solucionamos en Cáritas, pero usted, gestor de la cosa pública, político, responsable, tiene que tener también un plan de actuación y de pensar el compromiso con los ciudadanos que menos tienen. Bueno, hay un apunte que quería yo hacer también en este ámbito y enseguida pasamos al siguiente bloque, que además se hila muy bien, que es también la presencia de la Iglesia en el medio rural. Estamos en una diócesis que tiene una importante presencia, población y localidades en el ámbito rural, y no es un lema, porque no es un lema marketing, pero podría ser, el último que se va es el cura.
de las poblaciones. Mira el problema que tienen, por ejemplo, en las diócesis de Castilla y León. En Toledo, de momento, gracias a Dios, no pasa, pero también la presencia del cura, la presencia de ese elemento dinamizador que es la parroquia, bueno, pues hace que la gente se quede en el medio rural. No hablo de otras realidades sociales, por ejemplo, impulsadas por la Archidiócesis de Toledo, en la zona de Guadalupe, donde se ha puesto en marcha una lavandería, por ejemplo, y ha generado empleo, y empleo que se queda en su lugar, que este es un tema que preocupa mucho últimamente, del que Fátima también está trabajando en ello y que también hay que tenerlo en cuenta, porque es un elemento de asentamiento de población en el mundo rural, con lo cual el patrimonio también queda más protegido. Bueno, es un tema interesante. Pero vamos ya al tercer bloque. Hablabais de Cáritas, de la denuncia de Cáritas. La semana pasada se conocían las 8 propuestas que lanza Cáritas de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio. Esto es un no parar. Pero sí que es verdad que también en este curso se ha lanzado un documento, El Dios Fiel mantiene su alianza, un instrumento de trabajo pastoral sobre persona, familia y sociedad, que yo creo que aquí sí que vamos a estar de acuerdo en que no se conoce suficientemente, no ha tenido la suficiente trascendencia, quizás por el formato, quizás porque queremos que todo nos lo expliquen en 140 caracteres, y obviamente ese documento no se puede explicar en 140 caracteres, pero sí que es un documento de referencia, ¿verdad, José? Sí, sobre todo porque es una propuesta de reflexión en la que los obispos no te dicen al dedillo en 4 puntos qué tienes que pensar o qué tienes que votar, es decir, no es un recetario, ¿no? Es decir, de ahí no vas a sacar esto más esto más esto, suma este partido político al que tengo que votar, ¿no? Es decir, que sería que muchas veces los laicos... Hombre, que a lo mejor algunos lo preferirían, ¿no? No, claro, con tal de no y pensar. Y sobre todo con tal de descargar la conciencia en alguien superior que te dice qué tienes que hacer y que eso también da mucha tranquilidad y las culpas luego también las arremetes a otros, ¿no? Es decir, que no estoy restando importancia ni relevancia a lo que puede decir un pastor, pero que es cierto, ¿no? Que ese documento lo que hace es invitarte, ¿no? Y además está preparado para que sea una reflexión no solo personal sino comunitaria de cómo nos podemos situar un cristiano en el mundo de hoy, ¿no? Con todas las alertas que puede haber, ¿no? Pero sin una mirada catastrofista de pensar, nos encontramos en un enjambre en el que es imposible vivir y es mejor que los católicos nos recluyamos en una granja Amish, ¿no? Y nos aislemos de la realidad porque todo lo que nos viene es malo, ¿no? Yo creo que no. Es decir, que toca resituarse, y ese documento lo hace muy bien, en los parámetros de esta es la realidad en la que nos movemos, qué palabra tengo que decir y a partir de ahí en qué conciencia, ¿no? Ahora que nos acercamos a estas elecciones generales, qué tengo que votar, ¿no? Y un voto que creo que tiene que ser libre, ¿no? Y un voto que hay que tener claro que nunca va a cumplir las expectativas del Evangelio, ¿no? Es decir, que no le podemos exigir a los políticos ni a los partidos políticos, y que les tenemos que exigir exigencia, honradez, cierto sentido común y cierta coherencia, pero no les podemos exigir que 100% cumplan con la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y por tanto, ni toca ir a votar con las narices tapadas, ni toca ir a votar y inmediatamente después ir al confesionario para pedir perdón por lo que hemos votado, ¿no? Es decir, hay que votar con la responsabilidad y madurez, pero teniendo presente este documento del Dios Fiel. Yo creo que sí, o sea, la Iglesia obviamente no puede dar recetas ni indicaciones, ni debe, quiero decir, no es su misión ni su visión. Lo que pasa que a lo mejor en todos los tiempos, a lo mejor nosotros lo pensamos así porque vivimos este tiempo, pero en todos los tiempos lo han pensado. Es como la juventud, cuando se habla de cómo está la juventud, sacan un escrito de Aristóteles donde decía la juventud va no sé qué, y estaba en la antigua Grecia, o sea que entonces nosotros pues a lo mejor en este momento vemos, yo la veo por lo menos, que hay una crisis o una amenaza, no sé cómo decirlo, intrínseca, a veces incluso no fácil de detectar, contra valores fundamentales de la familia, de la vida, que ya no son valores políticos. Entonces yo creo que en eso sí que hay que hacer una reflexión, porque es una amenaza que está ahí y que a veces es muy difícil de ver, porque las palabras se enmascaran, porque se buscan eufemismos para decir cosas que de alguna manera son terribles. Entonces yo creo que eso sí que cada uno tiene que hacer una reflexión sobre esos valores básicos
que están en el Evangelio, pero están en muchas más cosas. Quiero decir que son pues la defensa de la vida, de la familia, de la libertad de verdad, de una serie de cosas. Yo creo que sobre eso sí que conviene reflexionar. Y esos documentos, aunque no tengan ese eco mediático, porque no lo van a tener, el Papa Benedicto lo explicaba muy bien, calan entre un porcentaje pequeño a lo mejor de la población, pero es poco a poco va calando, y así debe ser. Y yo creo que la enseñanza fundamental que debemos sacar los católicos es, vamos a ver, yo puedo votar a varios partidos políticos o lo que sea, pero que me permitan vivir, a mí, otro vive según pero que me permitan vivir según unos valores fundamentales, que además están en nuestra cultura y en nuestra historia de Europa de siempre. O sea, no podemos renunciar a eso, tenemos que fortalecer nuestros valores. Don César tiene un libro en la mano. Claro, como dijo aquel, hemos venido a hablar de nuestro libro. Entonces, oiga, aquí en el programa vamos a hablar de nuestro libro. Entonces, es un librito, es un folleto. A ver, como decía don José, y también en línea con lo que decía doña Fátima, ¿no? Esto ha sido como el subtítulo lo explica. ¿Qué es esto? Instrumento de trabajo pastoral sobre persona, familia y sociedad, ofrecido a la Iglesia, a la sociedad española desde la fe en Dios y la perspectiva del bien común. Es decir, no es un documento cerrado, antes lo he apuntado, es un instrumento de trabajo, porque después de cada reflexión hay unas pequeñas fichitas para que se complemente y que sirva pues para bueno, a la luz de en el famoso esquema del ver, juzgar y actuar, ahora renombrado como hace el Papa Christus Vivit, que corríjame don José si no es ahí, habla de reconocer, interpretar e elegir, pues completar con la reflexión comunitaria y personal de lo que aquí se dice, para trabajar. Es un documento abierto. Segundo, ¿sobre qué? Esos tres ejes, persona, familia y sociedad, como círculos concéntricos, el núcleo de la persona, primer círculo concéntrico la familia, segundo la sociedad. Concepto clave en el que se inscribe todo, concepto vinculación-desvinculación. Hay una novedad de estilo, de lenguaje, porque es verdad que se recoge la teología, pero se recoge también, se integra la doctrina social de la Iglesia, se integra la antropología e incluso hay datos sociológicos que se integran. Y en ese concepto de desvinculación se hace ese análisis un poco con otro lenguaje nuevo, que decía doña Fátima, ¿no? Cómo hay una desvinculación del hombre con Dios, del hombre en general, ¿no? En la cultura de hoy, una desvinculación del hombre pues con sus semejantes, ¿no? Y hasta ahí esa desvinculación en la propia persona, en la propia identidad, ¿no? Del ser de la persona con su corporeidad, ¿no? Y ahí entra todo el tema pues de las nuevas, de ideologías de género, etc. ¿Qué alternativa se ofrece como las dos caras de una moneda, anverso y reverso? Pues el concepto de vinculación, que por eso el Dios fiel mantiene su alianza, es decir, la alianza de Dios con el hombre como para resituar esos conceptos de la propia persona, de la familia y de la sociedad, y con un concepto de bien común, que es también interesante, es una aportación a la doctrina social de la Iglesia, porque es un concepto de bien común ampliado, porque ese concepto de bien común ampliado, pues lo que hace es integrar las últimas aportaciones de los papas, no solamente del Papa Francisco, del Papa Benedicto, que usted citaba, de Caritas in Veritate, de Evangelii Gaudium, de Laudato Si, de Fratelli Tutti, es decir, un bien común que cada vez se hace más amplio en extensión, pensando en esa sociedad interconectada, en esa aldea global, y por otra parte se hace más, gana en profundidad, integra por ejemplo en esa dimensión de bien común, pues esa dimensión también de la ecología, de la relación con la naturaleza, etcétera, que tiene unas consecuencias que son económicas y son antropológicas sin duda, ¿no? Entonces, bueno, no hay que tener miedo, como tú decías, Ana, ¿sí? Es un documento de 80 páginas, 90 páginas, pero que es comprensible, porque no tiene un lenguaje técnico de alturas teológicas, aunque hay ideas muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo, una reflexión sobre la Trinidad como solidaridad, como comunión, como participación. Y volviendo a lo que tú apuntabas, de la actualidad. Sé que a los periodistas os gusta la actualidad de cada día, no solamente quedarse en los grandes principios. Bueno, esta es la palabra y la propuesta de los obispos ante las elecciones. Lo fueron para las municipales y autonómicas y esto es para las generales. Es decir,
lo que decía José, lo que decía doña Fátima, aquí hay reflexión suficiente sobre la familia, sobre la sociedad, que es orientativa. Los obispos no vamos a decir, ni a nivel de iglesia, de iglesia, digamos, española, en sentido amplio, ni aquí, ya que estamos en Canal Diocesano, ni a nivel diocesano, no vamos a decir así la recetita de a quién hay que votar. Por dos razones fundamentales. Primera, porque ningún partido, cuando digo ninguno, es ninguno, agota el Evangelio, ni agota la doctrina social de la Iglesia. Es verdad que alguno puede estar más próximo a la doctrina social de la Iglesia, al Evangelio, en algunos aspectos, de lo que es del programa político. Otros pueden estar y más separados de otros, otros pueden estar más cercanos a unos que a otros. Entonces yo creo que el laicado, nuestro laicado, sea en Toledo, sea en España, ya es lo suficientemente maduro y conoce como para hacer segundo, eso que digo, un juicio, hay que hacer un juicio de razón práctica, cada uno, es decir, bueno, pues a la luz de mis convicciones, de los valores fundamentales, del Evangelio en su integridad, de la doctrina social de la Iglesia en su integridad, ¿por quién opto por votar? Y que eso sea un juicio de razón para llegar a una certeza moral, que luego, como decía don José, no salgas de la urna y te vayas a confesar, ¿no? Sino es un dato de responsabilidad, y yo creo que es un dato de madurez democrática, pero de madurez también de considerar a los pastores que damos pistas, damos instrumentos, porque esa receta y el dictar a quién hay que votar no, sería clericalismo. Y la Iglesia está para la Iglesia, la jerarquía, los pastores, están para anunciar, proclamar, indicar los valores fundamentales. Y luego hay muchas cosas en la gestión de la cosa pública, ¿no? Bueno, pues que, digo, por supuesto, salvaguardando los valores fundamentales que son opinables y que ahí en esos temas la Iglesia no tiene por qué pronunciarse. Oiga, ¿hay que hacer autovías gratuitas o autopistas de peaje? Pues mire usted, no tenemos por qué decir, ¿no? ¿Hay que promover el vehículo eléctrico o mantener el diésel? Pues mire usted, no tenemos por qué decir en los planes de movilidad de la ciudad. Eso pertenece a la gestión de la cosa pública, que es competencia de los laicos, no de los pastores. Nos quedamos casi sin tiempo, pero yo, y José lo sabe, no me puedo guardar para mí esta pregunta. Pero sí que es verdad que es muy tentador arrimarse a el ascua de la Iglesia en determinados ámbitos para conseguir un rédito electoral. Y a veces determinados mensajes o determinadas imágenes, si solamente las contemplamos en esa inmediatez y en ese contexto y no las vemos sin contexto, nos pueden hacer pensar que no sé qué. Por ejemplo, cuando se habla de la dignidad de la persona, de la dignidad de la vida, claro que todas las vidas son igual de dignas, pero todas. Las que están en el seno materno, pero también las que cruzan el Mediterráneo. Claro. Y claro, en ese mensaje... Y el que está en momentos finales en una cama. Sí, por supuesto, sí. Pero en ese mensaje máximo hay gente que se queda con una parte. Y entonces eso es un poco perverso. Claro, es que yo creo que en estas semanas vamos a enfrentarnos, primero yo creo que a que la Iglesia se olvide en un momento determinado y no importe para los grandes partidos a priori el voto católico, ¿no? Bueno, una foto es y una luego foto. A partir de ahí, en cuanto surja una anécdota o un elemento de filón, pueden pasar dos cosas. Uno, que haya un bloque o un grupo de partidos o un partido que diga yo soy el partido de la Iglesia, y que pueda pasar que haya quien diga no, yo soy el partido que soy el que más dardos va a tirar a la Iglesia. Es decir, sí, claro, y ante eso es donde puede surgir el desconcierto de yo como creyente, yo como católico, ¿qué hago? ¿De quién me fío? ¿No? Es decir, yo creo que por eso el documento y es luego clave. Después de votar también, y también ese documento es una referencia, también hay que exigir a los partidos, porque también muchas veces los partidos van con unos lemas y luego cogen unas derivas que no tenían por qué haberlas cogido, o que no era lo que habían... unas derivas, no era lo que habíamos hablado. Claro, es que eso también hay que exigirlo, porque muchas veces con la mejor intención se vota un partido que crees que es compatible con tu forma de vida, y luego la deriva... Para no engañar a los votantes. Es como si compras un producto y no es lo que ponía el libro, el folleto de instrucciones. Sobre todo que no te engañen lo fundamental. Y aún así, yo sí que voy a sacar ahí una lanza a favor de los políticos, ¿no? Es decir, que puede que entremos en esta campaña electoral en mucho tiempo de eslóganes y en mucho tiempo en momento de arma arrojadiza, pero yo sí que confío en esa buena política y en esa mejor política de la que habla el Papa Francisco en Fratelli Tutti, ¿no? Y lo sé porque lo conozco de primera mano, ¿no? Sí. Políticos de distintas sensibilidades, y sea
en las Cortes o sea en lo local, que sí que sabemos que se están empeñando y que están dejándose Sí, también es la verdad. piel Sí. porque se apruebe determinada medida en el ámbito social, porque las cosas se hagan con honradez en su partido o en el pleno en el que participan, y es decir, que no generemos tampoco, igual que no nos gusta que se mire con sospecha a la Iglesia y de todos los curas son malos, todos los católicos son rancios, no, es decir, ni todos los políticos son malos, ni la mayoría de los políticos son corruptos. Las generaciones son perversas, José. Y yo he dicho públicamente algo que es fuerte, pero es verdad. O sea, tan injusto, es decir, todos los curas son unos pederastas, como decir todos los políticos son unos corruptos. Igual. El que sea corrupto que lo pague, el que sea pederasta que lo pague. Pero esas generalizaciones son injustas y falsas. Y usted lo sabe que le ha tocado tanto en Toledo y le está tocando en Toledo como ahora en el ámbito más estatal, ¿no? En el ámbito de secretario general. Es decir, que habrá políticos más retorcidos, pero que en general hay muy buena gente que está trabajando por el bien común. Sin duda, sin duda. Eso es verdad, y además, igual que decimos que hay determinadas líneas de opinión que haga lo que haga la Iglesia siempre la van a crucificar, nunca mejor dicho, también es verdad que a muchos políticos se les da, pues eso, es un lugar común aplicarles determinados adjetivos que en una ciudad pequeña como es Toledo o en un ámbito como es nuestra comunidad de Castilla-La Mancha sabemos perfectamente que no es así y que hay mucho político de diferente opción ideológica que se deja literalmente la piel. Las generalizaciones son injustas siempre. Injustas. Bueno, pero sí que hay una generalización en el ámbito de la televisión, es que no tenemos más tiempo. No sé si es una generalización o una frase hecha, pero sí que es un lugar común. Nos hemos pasado incluso un poquito, pero bueno, yo creo que no va a haber problema. Muchísimas gracias a los tres. A ti, José, por venir desde Madrid. Desde Getafe. Desde Getafe, bueno. Que no es lo mismo. Bueno, territorio diocesano no hace mucho, ¿verdad? Claro, claro. Territorio diocesano, muchísimas gracias, de verdad, es un placer siempre tenerte aquí. Fátima viene desde más cerca, pero también se lo agradecemos mucho porque siempre nos aporta mucho, ya sea en su ámbito o en otros ámbitos. Tiene una facultad para estar, para tener siempre una opinión clara y certera. Y a don César, pues qué decirle, que muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación siempre. Creo que es su primera intervención en Enfoque desde que fue nombrado secretario general. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí, Creo que o sea... sí. Ya no me quiere, ya no me llama. No, ya no me quiere. habitualmente eran dos programas, por lo menos 3 programas por temporada. Este año se ha quedado en uno. Bueno, creo que hicimos uno al principio de temporada, en octubre. Sí. Pero bueno, sabemos de su ocupación y sobre todo sabemos que nos quiere a esta casa y que la defiende, que habla siempre bien de esta casa y que cuando le llamamos pues hace las 1001. Otra cosa será lo que haga su secretaria con la pobre. Las 1001 para encontrar un hueco. Así que Gracias, muchísimas Ana. gracias, don Gracias, César. Ana. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más en Enfoque, en Canal Diocesano. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.